Ya estamos nuevamente aquí. Bienvenido una noche más a las 22 en esto que es Ciencia Teosófica. Comenzamos un día más, una noche más. Muy gratamente ando por aquí nuevamente. Bueno, hoy, buenas noches Norma. A ver, ahora sí, si me escuchan. Bueno, hoy tenemos un tema que creo que nos va a venir bien a muchos y surgió con una situación, una experiencia de vida. Buenas noches Miguel, ¿cómo estás? Bueno, y esto surgió a partir de una situación que se vivió hoy en mi familia, entonces quería traerlo porque me resulta importante. Buenas noches Mabe. Eh, y esto tiene que ver con la herencia. La herencia, cuando hablamos de herencia, no hablamos de la herencia en sí, de lo económico, si bien pueden dejarnos tanta herencia económica como también de deudas, de la misma forma pasa a nivel emocional. Dentro de nuestro cuerpo físico yace un conjunto de emociones, memorias que están y habitan dentro de las moléculas de agua, y esto, si hay algo que hace, es justamente imprimir sobre nuestro cuerpo físico cosas que, por un lado, están impresas en nosotros y por otro lado, se las transferimos a nuestros hijos. Pero de la misma forma que nosotros lo hacemos con nuestros hijos, nuestros padres lo hicieron con nosotros y nuestros abuelos lo hicieron con nuestros padres. Esto significa que nuestra herencia física, mental y emocional es justamente viene viene de muchas vidas atrás. Hablando de la teoría de la flor de la vida, la teoría nos cuenta que en realidad nosotros somos la reencarnación de nuestros padres. A la hora de reencarnar, nosotros como seres humanos elegimos a otra persona. Esa persona tiene que tener un conjunto de cosas que sean similares a las nuestras, nos tienen que gustar, nos tiene que gustar su forma de ser, o sea, elegimos ese otro 50% que vamos a hacer en la próxima vida, para resumirlo en palabras sencillas, y lo que hacemos es justamente eso. Una vez que elegimos, después llevamos esto a la gestación y gestamos un nuevo ser, y ese nuevo ser seríamos nosotros mismos en la próxima vida, interactuando con nuestros dos yo anteriores, que son nuestros padres, y después cuando seamos padres interactuando con nuestros otros yo, que vamos a no solo genéticamente imprimir toda nuestra biología, sino que también que a lo largo de toda nuestra existencia de vida vamos a reforzar día a día con nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros modos y nuestra forma y nuestros cambios, como si fuésemos una especie de mamushka, estando adentro de nuestros hijos, pero a su vez afuera también vamos a condicionar su experiencia de vida. Porque en realidad lo que estamos haciendo nosotros, estamos jugando el papel de creador. Somos los creadores de nuestra propia existencia próxima, de nuestra próxima vida. Y esa próxima vida será la de nuestros hijos. Es importantísimo esta lectura para todos nosotros, primero porque nos damos cuenta de que tenemos una responsabilidad enorme en cuanto a aquellos que hagamos y dejemos de hacer a lo largo de nuestra experiencia de vida, basándonos en esto de que nuestros hijos serán eso, sin importar si lo que hagas lo hagas frente a ello o no lo hagas frente a ello. Eso no importa. Todo lo que vos estés haciendo en este momento, de una forma metafísica, está siendo modificado y corregido dentro del propio cuerpo de, de, de tu hijo. Y esto lo pueden ver mucho a nivel físico, por ejemplo, el parecido que hay en muchos aspectos, de tanto sea el padre o de la madre con sus hijos, dependiendo de lo que haya tomado, con mayor intensidad, y a su vez también de todas sus acciones, de la forma de reaccionar, de actuar, de alimentarse, de qué come, qué no come. Bueno, todo esto viene basado justamente en lo que nosotros le ofrecemos a lo largo de la vida. Y voy a dar un ejemplo muy claro y puntual. A ningún niño le gustaría la salchicha si no la viera, si no la comiera, si no existiera y estuviese arriba de un plato. Esto significa que somos nosotros los que le presentamos la oportunidad de comer, y después ello, a través de la impresión de ese alimento, que de alguna forma está manipulado intencionalmente para que guste, y no solamente que guste, sino que sea adictivo, como es y tantos otros,
Pero el punto es que en el momento que nosotros estamos presentando esa oportunidad, le estamos trayendo una impresión a ellos. Y vos me dirás, pero en la sociedad se come en muchos lugares y hay muchos cumpleaños. Bueno, nosotros elegimos vivir en esta sociedad. Nosotros como seres humanos elegimos vivir dentro de tal o cual ciudad, dentro de tal o cual barrio. Y vos me podrás decir, pero yo no tengo opción. Sí, opciones siempre hay. Entonces, a lo que voy es, todo lo que rodea a la experiencia de vida de un niño está siendo creada y gestada por sus propios padres. Y sus propios padres es el niño en su vida anterior. Esto significa que nosotros tenemos una enorme y gigantesca responsabilidad. Por un lado, ahora corramos al hijo y vayamos a nuestros padres. Nuestros padres a nosotros mismos nos imprimen situaciones de vida de todo tipo y color. No solamente nos imprimen sus experiencias de vida como traumas y emociones, sino también que nos imprimen todas aquellas cosas que son sus dones y talentos. Lo hemos hablado en la charla de dones y talentos. Pero para hacerlo de una forma resumida, todo nuestro cuerpo físico es una memoria. En realidad hay una mecánica la cual la molécula en su parte externa tiene una forma de espejarse, entonces simplemente lo que proyecte se espejará y rebotará. Y ahí se forma una memoria. El cuerpo nunca olvida lo que es, si tiene la molécula y habita esa memoria dentro del cuerpo físico. Entonces, nosotros, al momento de, por ejemplo, nuestros padres, vamos a dar un ejemplo científico, un caso puntual. Hay un experimento que se llevó a cabo en una universidad de Estados Unidos, que no recuerdo bien cuál es, pero este experimento se trata de, ponían cierta cantidad de ratones dentro de un hábitat, un lugar, un espacio, entonces generaban todo lo propicio para que ellos pudieran vivir la vida ahí. ¿Y qué hacían? Ellos les daban de comer y a la hora de alimentarlos hacían 3 acciones distintas en el mismo momento. Uno era que ponían el alimento, el otro era que ponían olor a cerezos y el otro era que en el momento que el animal se acercaba a la comida y sentía el olor a cerezos, en ese mismo instante le daban una picana eléctrica, o sea, una reacción eléctrica para que ellos la sufrieran y la sintieran en el mismo momento que sucedían esos 3 eventos. Entonces, claro, si se dan cuenta, ellos tenían una actitud de estrés. Ahora, con el tiempo, le ponían el alimento y cuando no había olor a cerezos, en realidad, lo que hacían era ponerle el alimento con el olor a cerezo y sin el olor a cerezos. Entonces, claro, asociaban también, en el momento que ponían el olor a cerezo, la picana eléctrica, y en el momento que no estaba el olor a cerezo, no ponían la picana eléctrica, pero el alimento sí. Entonces, los ratones en su interior imprimieron la idea de que el olor a cerezos venía relacionado con una picana eléctrica, sin siquiera entender por qué estaba sucediendo esto. Ellos no saben por qué, quién es el que está jugando ese juego o por qué se lo están haciendo. Lo que sí se supo es que los ratones empezaron a dejar de salir a comer cada vez que el olor a cerezo se hacía presente al lado de la comida, porque sabía que iban a recibir una descarga eléctrica y preferían no comer antes de recibir esa descarga eléctrica. Todo esto sucedió y vino la próxima generación. En la próxima generación de ratones, el experimento se extendió y lo que hacían era poner el olor a cerezos y poner la comida. En el momento que el ratón, que nunca había sufrido una picana eléctrica relacionada con el olor a cerezos, en ese mismo instante el ratón presentaba síntomas de estrés, como que tenía miedo a algo, pero en el momento de sentir el olor a cerezos. Entonces quiero que se den cuenta con esto, son 2 cuestiones diferentes. Una, que nosotros asociamos cosas, o sea, en nuestro entorno están sucediendo diferentes eventos y muchas veces enlazamos, porque en realidad se enlaza dentro de nuestro cuerpo físico y así funciona la mecánica, se enlaza un conjunto de sentidos de todo lo que está sucediendo. Fíjense que uno viene con el olfato y el otro viene con el alimento, el gusto, y el otro viene con la picana, la reacción eléctrica dentro del cuerpo físico. Hay algo que yo de alguna forma propuse a esta situación, intenté comunicarme,
porque para mí hay una relación en la picana eléctrica, y ahora vamos a ir a eso. El punto es que si yo asocio las cosas, cuando está pasando aquello que está pasando ahí afuera, el ratón está presentando esta situación de estrés mediante esta situación, ¿no? Entre el olfato y lo que decíamos. Ahora, si las personas no ponían el olor a hacer eso, ¿qué pasaba? El ratón salía y comía normalmente sin atravesar esa situación de estrés. Entonces, esto es importante porque si nos damos cuenta, ya el ratón que era hijo tiene los mismos traumas que tenía el padre. Pero si esto fuese nada más así, y fuese hasta ese momento, tal vez no sería tan grave. El punto es que el experimento llegó a la conclusión de que los ratones podían llegar a imprimir ese miedo y ese nivel de estrés hasta 7 generaciones después. Y esto está bien para uno como ser humano y decir, bueno, lo que yo esté haciendo ahora no solamente se lo estoy imprimiendo a mi hijo, sino que se lo estoy imprimiendo a mis nietos y a 7 generaciones posteriores. Pero también nos da la pauta de pensar que hay muchas cosas que están adentro nuestro que no sabemos ni quién la jugó, ni cómo la jugó, ni de qué se trataba la situación, pero la emoción está impresa dentro nuestro y tal vez ante una situación X que puede llegar a ser viajar en colectivo, viajar en auto o lo que quiera que sea, que esté adentro nuestro, me puede llegar a llevar a mí a tener una situación de estrés, un trauma o algo que yo no entiendo de dónde sale. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a cerrar primero con esta idea que quería traerles, y es lo que yo quería proponer en realidad, o lo que intentaba que es comunicarme de alguna forma, es que si la intensidad de la picana eléctrica fuese mayor, probablemente los ratones, esas 7 generaciones se conviertan en 10. Y si la picana eléctrica, si la intensidad eléctrica sea menor, en realidad esa situación se imprime durante 2 o 3 generaciones. ¿Por qué es esto? Porque la teoría de la flor de la vida nos explica que en realidad la impresión de la memoria es cuando el electrón o el átomo, hay una mecánica ahí adentro que funciona, que son contactos de los hilos del tiempo. Los hilos del tiempo, antes yo dije el olor a cerezo, por un lado, y por otro lado la picana eléctrica y por otro lado el alimento. Son 3 cosas distintas, y esas 3 cosas se unen en un punto focal, que son nuestros agujeros negros, que son justamente las moléculas de agua. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esas 3 cosas, ahí en esa situación ahí sucede algo que es un vórtice, se une todo y cuando se une forma una esfera y esa esfera se proyecta ante nuestra realidad. ¿Por qué se proyecta? Porque funciona así. La proyecto cuando la observo. En el momento que la observo la estoy proyectando dentro de mis propios ojos. Y a su vez estoy proyectando esta realidad, pero en el mismo momento que choca contra el límite de mi realidad, en ese choque, en ese impacto, la estoy imprimiendo en memoria y la estoy trayendo de nuevo dentro de ese vórtice adentro mío. Entonces, lo que yo asocio es, si yo aumento la intensidad eléctrica, voy a aumentar la impresión de memoria. Ahora llevemos esto a un proceso natural. Cuando yo atravieso una emoción, tengo una descarga eléctrica. Primero, si viene la descarga eléctrica de adentro mío, lo que estoy haciendo es ir al recuerdo, a la memoria, a la situación, que es un conjunto de estas esferas, que son los átomos, que están unidos por puentes de hidrógeno y por puentes de energía, para decirlo de una manera más simple. Entonces, ¿qué hago? Me voy a buscar esa situación, porque la parte externa que yo proyecté me está trayendo esa situación, y en el momento que la estoy trayendo la voy a buscar. Cuando la voy a buscar la siento. ¿Y qué me pasa cuando yo siento una emoción? Aparece una energía. La siento en todo el cuerpo. El cuerpo se une para sentir la emoción en todo el conjunto del cuerpo físico. Y esto sucede tanto cuando yo la voy a buscar y cuando la estoy imprimiendo. O sea, si por primera vez vivo una situación similar, un conflicto, un robo, un asalto, una violación, lo que sea, la intensidad de la situación que yo voy a estar viviendo será tal dependiendo de cuánta energía yo cargue en el momento de esa situación y cómo se carga la energía en esa situación. Nosotros tenemos la capacidad de absorber la energía universal. La energía universal viene de la nada.
y esto lo explico en la teoría, pero esa energía viene de todas las posibilidades. Todas las posibilidades es la esencia de nuestro universo. La esencia la absorbemos y la introducimos adentro nuestro. Esa esencia eléctricamente le da el pulso a nuestro corazón. Es la gravedad y es el tiempo. Entonces esto le da boom, boom. Se acumula la energía, se dilata y boom, hace boom el corazón. Bueno, si yo hago, en el momento, si ustedes ven que tienen una situación traumática, el corazón empieza a latir mucho más fuerte, hace boom, 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 boom. Bueno, eso significa que nosotros estamos abriendo nuestras moléculas en un acto de reflejo y reacción instantánea del cuerpo físico porque sabe que va a necesitar energía, entonces esa energía la atraviesa por el cuerpo. Eso aumenta la intensidad eléctrica de la misma forma que si yo al ratón le aumentaba la intensidad eléctrica en el momento de ir y comer esa comida. Haría Javier Santaolalla. ¿Se entiende? O sea, es alucinante cómo funciona. Por un lado, se me pone la piel de gallina porque me emociona a la vez de poder llegar a esa comprensión. ¿Por qué es importante esto? Porque va a depender de la carga emocional y energética que yo le ponga a cada situación en mi vida para poder imprimir o no seguir imprimiendo y alimentando aquellos dolores y aquellas cosas y traumas que están adentro mío y que yo ni siquiera sé por qué le tengo miedo al olor a hacer esos. O por qué le tengo miedo a andar en auto si tal vez algún tatarabuelo en algún momento tuvo un accidente automovilístico y falleció. Entonces yo tengo un trauma y no me quiero subir a un auto porque por lo que sea, justamente por eso. Entonces trato de controlar constantemente la situación porque tengo miedo o estrés a eso. Hola Carmen, buenas noches, qué lindo por acá nuevamente. Entonces, ¿se entiende cómo funciona? Es tremendo el hecho de que nosotros tenemos la capacidad de imprimir con mayor o menor intensidad. Lo podemos controlar a eso de alguna forma. Pero el caso que viene acá es justamente la herencia. Nuestra herencia emocional, herencia informacional que se imprime dentro de nuestro cuerpo físico, es fundamental poder vaciarla en algún momento de nuestras vidas. Hay técnicas desde la autoedición molecular que yo utilizo para vaciar esa información de una forma física, extrayendo esas moléculas y sacándolas, cambiándolas por otra. ¿Qué hago? Cambio la situación de trauma en forma de memoria. Una molécula, para aclararlo, tiene 2 ojos y un cerebro. Un cerebro es los átomos que están agrupados en forma de oxígeno son una forma primigenia de cerebro. Ellos guardan información y los átomos de hidrógeno proyectan y a su vez absorben. Hay una mecánica que funciona ahí, se dobla el espacio-tiempo y ellos proyectan y emanan. La misma forma funciona nuestros ojos, de la misma forma funciona nuestra mente. O sea que una molécula de agua es un ser vivo con un cerebro y 2 ojos. Y a su vez tiene una frecuencia y una vibración. Y esa frecuencia y esa vibración es la misma que le da a mi corazón el pulso del corazón y que se lo da al agua, porque el agua tiene pulso y reacciona ante los estímulos externos. Esto también lo he descubierto mediante la teoría de que el agua tiene pulso y dependiendo de las palabras que le diga, de las emociones, de las situaciones que ella viva o experimente a su alrededor, va a ser la forma en la que va a reaccionar esos pulsos. Entonces recordemos para repasar, el pulso, la intensidad eléctrica que yo le aplique a una situación en mi vida va a imprimir con mayor o menor intensidad aquella emoción. Ahora, llevemos esto a una situación particular, ¿sí? A una situación que me apareció hoy, por eso quería hablar de esto. Y es, muchas veces los niños tienen situaciones en las cuales se pueden llegar a sentir inferiores como seres humanos ante cualquier situación en la vida, que es muy común, pero esto puede llegar a venir de nosotros mismos. Y a su vez puede haber una situación puntual, y la voy a traer porque me parece un ejemplo súper claro, y es, vamos a suponer que un niño va a la escuela. En esa escuela siempre se quiere sentar al lado de una persona en particular.
Entonces, él siempre trata de dominar la situación y de sentarse o querer sentarse con alguien en especial, con quien quiera que sea esa persona. Entonces, a su vez también, cada vez que la agrupación de este colegio, de estos niños, quiere viajar o que viajan de manera grupal, este niño se quiere sentar siempre con una persona en particular. Entonces, esta persona normalmente no se quiere sentar con este niño, se quiere sentar con otro niño o niña. En ese caso, este niño se siente mal, se siente rechazado, se siente inferior. Lo primero que tenemos que entender es que desde la observación de ese niño, si este niño no se quiere sentar conmigo, lo que significa para mi mente y mi visualización es que estos dos niños se están sentando juntos y yo los veo allá arriba. O sea, como que son superiores a mí. Y yo desde abajo estoy viendo algo que quiero, pero que no tengo, pero a su vez, ¿por qué no me eligen? Porque yo soy inferior, porque yo soy peor que esa persona. Entonces hasta acá vamos bien. Un conjunto de situaciones las cuales es como se siente el niño. Ahora hay que ver por qué el niño se siente así. Entonces, ahora vamos al niño y vamos a suponer que el padre o la madre vivieron una experiencia similar en algún momento de su vida. O sea que en algún momento su padre hizo un viaje y en ese viaje se quería sentar con una persona en particular. Eran eran 6 y la dejaron con una persona que ese padre no quería. Entonces a lo largo de todo un viaje de 24 horas de acá a Brasil, esa situación convierte en una especie de enojo que se imprimió durante 24 horas por sentarse al lado de alguien que no quería sentarse, y voy reimprimiendo y reforzando constantemente esta idea de que yo me senté al lado de alguien que no me quería sentar. Entonces ahora llevamos esto a mi próxima vida, que es una hija o un hijo, el cual está viviendo una situación o una experiencia que en realidad se le imprimió su padre o su madre. ¿Y cómo es que se le imprime? En el momento de la gestación, la mecánica de la gestación, lo que hace es que a partir de una especie de Big Bang que se genera entre el esperma y el óvulo, porque es literalmente así, es un Big Bang, es el inicio de un universo, el inicio de una creación, y ya hay imágenes que muestran de cómo ilumina el óvulo, se ilumina en el momento que el esperma ingresa. Y no vamos a entrar mucho ahí, pero el punto es, hay un inicio, hay un Big Bang, pero ¿cómo se forma la vida dentro de una mujer o dentro de un ser humano? ¿Cómo sabe ese óvulo y ese esperma que tienen que ser lo que tienen que ser? Bueno, de la misma forma que las moléculas proyectan la realidad y que absorben lo mismo que proyectan, un ser que recién viene a la vida y que se gesta en ese impacto libera energía. Esa energía se empieza a multiplicar y empieza a multiplicarse en función de la imitación y la copia de lo que está a su alrededor. ¿Y qué está a su alrededor? Toda su madre está envolviendo. ¿Y en qué está? Dentro de una bolsa que es igual a una molécula, que tiene una capa que es de la misma forma que es la zona Z de una molécula, y está cubierta, y está todo adentro tiene agua. Y esa agua es un agua muy especial, la cual transfiere esa energía y hace que nosotros adentro, o sea que la mujer en realidad, que la honro, por Dios, la honro, porque son la semilla y las guardianas de la vida, de las semillas de la vida. Entonces toda esa gestación empieza a pasar y se empieza a ramificar adentro. La ramificación es una fractalidad. De la misma forma que la fractalidad se forma de manera energética, porque así son los fractales, un fractal es la subdivisión de algo que es igual, entonces lo que pasa es que empiezan a fractalizar los órganos. Y los órganos son fractales. Un pulmón es algo que nace de un lugar y se empieza a fractalizar, se ramifica como si fuese un árbol. Un riñón es igual, un hígado es igual, todas las partes del cuerpo físico son iguales y el cerebro también, conectado con nuestro sistema nervioso. Pero el primero es el corazón, y el corazón es el óvulo de la madre y la glándula pineal es el esperma del padre.
es literal esto, no es algo que yo estoy suponiendo, no, es literal. Se transforma el esperma en la glándula, se transforma, o sea, en la parte cerebral, y se transforma la madre en el corazón. El óvulo, o sea, el corazón que te está latiendo adentro tuyo ahora, lo llevó tu madre durante toda su experiencia de vida adentro de ella, y ahora es tu corazón. Dicho esto, a donde quería llegar es que en esa impresión de fractalidad, si mi madre tiene una emoción dentro de ella en la cual sufrió ese trauma de haber querido viajar con alguien o no haber querido viajar y demás, y esa impresión está adentro del cuerpo físico, en el momento que ella está gestando su nuevo ser, porque es su reencarnación, el hijo es su reencarnación, lo que está haciendo es no solo imprimir toda la memoria de todo de lo que ella es físicamente y genéticamente, sino que también empieza como a imprimir todas las emociones, porque la estructura molecular que está dentro del cuerpo físico de mamá o de papá son una estructura de emociones. Entonces esas emociones también se imprimen dentro del niño antes de nacer. Fíjense qué importante que es esto, porque es algo que nosotros no podemos controlar. Lo que sí tenemos el poder de controlar a nosotros mismos es de trabajarnos y de saber que hay emociones que hay que ir a trabajar y no hacernos los tontos en ese sentido, sabiendo que todo lo que yo en este momento esté padeciendo se lo voy a transferir a mi hijo si no lo trabajo antes de gestar, y si a su vez a medida que va avanzando su crecimiento voy reforzando todas estas ideas, porque estoy pegado a él la mayor parte del tiempo, siendo yo su propio creador, no solamente dándole órdenes y pasándole mis hábitos, mis costumbres, mi cuadro de fútbol, mi forma de educar y todo lo que yo aprendí y mi cultura, sino que también se lo estoy transfiriendo internamente. O sea, es interno y es externo. Y esto es fundamental saberlo, porque es importante hablar con nuestros hijos a la hora de que vienen y traen tal o cual cosa, y entonces vos tenés que hacer una retrospectiva y decir, a ver, ¿a mí me pasó una situación similar a esta en algún momento? Porque si me pasó, lo que tendría que hacer a mi hijo es decirle, lo tenés que sentar enfrente tuyo. Esta es una forma de autoedición molecular también. Lo tenés que sentar enfrente tuyo y decirle, mira hijo, a mí esta situación que te está pasando a vos me pasó mucho tiempo, o me pasó una vez durante mucho tiempo, y tuve una emoción y se encarnó en mí, y yo te transferí eso. Entonces, en realidad lo que vos estás sintiendo no es tuyo, es mío. Entonces lo que te voy a pedir es que vos me digas a mí, el niño te tiene que decir a vos, mamá, gracias por todos tus dones, pero tus traumas y tus dolores y tus emociones conflictivas, o como quieran ponerle, lo podemos escribir después bien en detalle, te las devuelvo, no las necesito. Gracias mamá por esto. Ahora llevemos esto a otro lugar. Vamos a llevar esto a nuestros hijos a nuestros hijos en sí. Yo como hijo, ahora, ¿qué hago? Porque está bien, hago eso, pero como hijo, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo decirle a mis padres esto, justamente, empezar a identificar, pero también me tengo que dar cuenta de que soy yo, como hijo, el que estoy formando y conformando la situación de dos niñas que no se quieren sentar con esta otra niña que se siente inferior. La teoría de la flor de la vida nos dice que, en realidad, nuestra realidad está siendo proyectada en su totalidad. Para decirlo de una forma simple y sencilla, imaginemos que todo esto que está acá, cuando nosotros no estamos, son todas pequeñas partes y es como un tejido entrelazado entre sí que tiene ondas, y eso es energía con partes y qué sé yo. Ahora, cuando yo aparezco, como si fuese un agujero negro, aparezco en este lugar, con mi memoria de las moléculas que están adentro mío, voy a proyectar la realidad la realidad que voy a crear. Pero de esto viene como si fuese una especie de esencia del universo. Esta esencia se introduce en mí, me atraviesa todas mis moléculas y proyecta lo que son las moléculas, no lo que viene de afuera, lo que es la molécula. O sea, yo proyecto lo que yo soy. Entonces, el niño, al tener la emoción guardada y almacenada adentro de su cuerpo físico,
que fue heredada por su madre o su padre, está atrayendo la situación, viviendo exactamente la misma experiencia para poder sanar aquello que mamá y papá no pudieron sanar. ¿Se das cuenta cómo funciona? Por un lado es hermoso, nuevamente repito, porque no dejo de sorprenderme de la mecánica de la flor de la vida. Por un lado es hermoso, pero por otro lado nos da las herramientas para decirle a nuestros hijos que nos devuelvan aquello que no es de ellos, para que yo, como experiencia de vida próxima, que soy mi hijo, que estoy interactuando conmigo mismo, para que yo también a su vez me libere en mi próxima vida de esas cosas y que me haga cargo y responsable de aquellas cosas que estoy haciendo por mí, en mi existencia. Fíjense la importancia de entender esto. Siempre digo lo mismo. Entender la teoría de la flor de la vida es entender la creación y la forma en la que funciona el universo en su totalidad. Todo. Biológicamente, humanamente, emocionalmente, espiritualmente, desde la masa, desde la materia, desde la realidad, todo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la mecánica de cómo es que funciona todo esto, automáticamente empezamos a encontrar, se despiertan como ante cada situación, interpretaciones que nos dan la llave para poder ir a resolver esos conflictos emocionales, de situaciones y de pareja. Ahora, hay algo que también hay que comprender. Hay situaciones en nuestra vida que no fueron resueltas, que no son tan fáciles de borrar de la impresión. Primero porque, por un lado, y ahora les voy a contar algo que va a ser bastante fuerte, pero se los voy a contar, porque está en el libro aparte también. Primero que nosotros, bueno, como les decía, imprimimos todas estas emociones a lo largo de la vida. Pero esto nos puede dar respuesta a que nos sirva como herramientas para poder limpiar esta experiencia. Me fui porque me acordé de eso que les quería contar, y ya que está se los cuento. Ahí me acordé. Hay cosas que nosotros tenemos adentro nuestro que no son de nuestros padres, que las experimentamos nosotros por haber atraído esa situación en nuestra vida, pero que no las recordamos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay situaciones de vidas traumáticas dentro de nuestro cuerpo físico que fueron experimentadas, pero que nosotros no las recordamos. ¿Por qué no las recordamos? Porque las bloqueamos. Las bloqueamos por completo. No las recordamos. Tenemos vestigios y situaciones que hacen y que nos pueden dar indicios de querer creer que algo de eso sucedió, imaginar o pensar, y en base a eso tener un conjunto de conflictos emocionales en nuestra vida, pero que puede que no, que como les digo, que no la recordemos. Voy a ir a una situación puntual que está aquí en mi libro y de paso se los muestro a aquellos que no lo vieron todavía. La panacea es tu voluntad. Cuento mi experiencia de vida, cuento un poco cómo es la teoría de la flor de la vida y doy los recursos también de mis procesos, ¿no? Porque aquí están todas, muchas situaciones de vida, pero la comprensión de esto que les digo ahora, de cómo fui utilizando esos recursos y esas herramientas de autoedición molecular para poder resolver y convertirme en lo que yo quiero convertirme, que fue lo que me convertí hoy. El ser humano del cual estoy orgulloso, honrado de ser el hombre que soy, de ser hombre y de ser esto que soy. Y que comparto mis dones y talentos a través de este lugar, por ejemplo, y de mi libro también. Bueno, entonces vamos a ir a esa situación puntual. En una de las tomas de ayahuasca, que hay varias, en la primera yo experimento algo que es que voy a la toma de ayahuasca y antes de ir, en el camino ya nomás, empecé a llorar. Pero no empecé a llorar así como que se me caía una lagrimita y como que estaba medio tristón y qué sé yo y que tenía... No, estaba aterrado, tenía miedo, pero tenía terror a lo que iba a ver. No sabía qué era, nunca había experimentado el ayahuasca, pero tenía terror a ir a esa situación. En el transcurso del viaje, desde que salgo de mi casa hasta llegar al grupo en donde estaban las personas con las que íbamos a compartir esa ceremonia, yo iba llorando y me comuniqué con mi madre, me comuniqué con mi maestra de Reiki, de ese momento me comuniqué con mi pareja y con mi hermana, con esas 4 personas. Entonces, a lo largo del viaje fue como, yo sentía que me iba a morir,
tenía miedo a la muerte en esa situación que iba para allá. Y creía que literalmente iba a morir. Y sí, alguien murió. Y fue así. Y ahora les voy a contar por qué. El punto es que llego a la ceremonia, bueno, después llega el momento de la noche, en ese momento eran las 6 de la tarde, algo así, pero ya cuando llegamos a las 8:30, 9, llegamos a una casa acá en Funes, entonces se presenta toda la ceremonia y en esa ceremonia comenzamos a compartir la palabra. Y acá hay algo que me quedó súper grabado y que es literal, y todos decían para qué o por qué estábamos ahí. Y yo dije, y tontamente o intuitivamente, no lo sé, pero dije que quería experimentar otra realidad, que quería ir a otros lugares mediante la planta. Entonces el chamán me responde muy certeramente que donde íbamos a ir con la planta no es más que otra realidad, pero que es real, tan real como la realidad que nosotros estábamos viviendo y experimentando ahí. Hoy entiendo perfectamente lo que me dijo y lo entiendo desde la física y desde la ciencia. Entonces seguimos hasta llegar al vasito de la verdad, yo le llamo, porque es un vasito que dice que revelará verdades y desde mi lugar, si será así, con todo lo que aprendí con el ayahuasca y tantas otras experiencias, estoy buscando la foto del vasito. La cuestión es que este vasito, no lo encuentro. Bueno, el vasito de la verdad, decía, o revelación de las verdades en portugués. Entonces, tomo el brebaje y comienzo en un viaje. Este viaje comienza con fractales, colores, situaciones y qué sé yo. Hasta que me encuentro con seres queridos, esos seres queridos, mi papá, mi hermano que ya no estaban en esta vida, y otros abuelos y abuelas, y pude abrazarme y verlos y charlar con ellos y que ellos me digan cosas y situaciones. Hasta que llega un momento en el cual dije, bueno, ya está. Yo no vine a jugar acá, sabía que había ido a algo y a resolver traumas que estaban adentro mío impresos. En esa impresión, en esa situación, digo, de repente pregunto algo que no sé de dónde salió la pregunta, pero era ¿quién había abusado de mí sexualmente? ¿Quién había abusado en mi infancia de mí? Yo sabía que en algún momento algo de eso había experimentado y había vivido. Tenía la certeza, por un lado, o en realidad tenía la percepción, más que nada por mis formas desde que yo era pequeño, de muy, muy, muy pequeño, de tener mucho deseo sexual, de tener muchas cuestiones que me daba cuenta que había un desequilibrio total. Entonces, en ese momento se me vino esa pregunta y automáticamente se me viene una imagen. ¡Pah! Pero una imagen así, nítida, como si fuese la persona que la tenía al lado. Y yo dije, no puede ser. Entonces vuelvo a mirar y la planta o mi alma me dice es. Y yo dije, no puede ser. Y es. Hasta que me di cuenta que sí, que era. Quería recordar ese momento por un lado, porque muchas cosas las olvidamos después de que salimos de planta. Pero por otro lado, si hay algo que vi, para dejar tranquila o llevar un poco de paz a aquellas personas que no somos pocas, las que fuimos abusados, la mayoría son mujeres, pero también hemos sido muchos hombres, de que hemos sido abusados de niños. En el momento que yo vi a esa persona, y de la misma forma que esa noche vi toda mi historia de vida en un solo momento, pude ver toda su historia de vida en un solo momento. Este don se da a partir de tomar la planta. Entonces cuando veo su historia de vida, estoy viendo hacia atrás en su existencia y vi las situaciones de vida que él atravesó como niño en donde había sido abusado y él no había podido resolver ese conflicto y ese trauma siendo aquello que en algún momento le hicieron y seguramente sus padres también, o sea, los padres de esa persona han sufrido o han tenido esa situación. Entonces no solamente pude ver en ese momento, porque recuerdo que vi aquello que yo había borrado, que con lo que comenzamos esta historia, que yo borré mi trauma por completo porque no lo recordaba, no recordaba la situación, no recordaba el lugar, ni la persona, ni nada. Bueno, en ese momento recordé la persona, el lugar, las situaciones, las gallinas, el gallinero, todo estaba ahí, todo. Vi toda la imagen de mí, me vi a mí como niño, vi a la persona cometiendo eso. Y en el mismo instante, como yo estaba en planta y era todo amor y aceptación por la reconexión molecular que me trae la planta, simplemente acepté y perdoné. En el mismo momento que vi la situación y vi el pasado de esa persona,
dije, bueno, yo soy una víctima, pero él también. Él lo transfirió, yo no sigo con esto y no quiero seguir y nunca seguí. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es que funciona? Nosotros podemos llegar a tener un trauma que es nuestro, pero a su vez que ni siquiera lo recordamos, que lo atravesamos en esta vida y que muy probablemente nuestros padres también lo hayan atravesado, porque yo como niño atraje la situación para ser en algún momento grande o la situación que sea y resolverla y cortar con esto. Cortar no solo con el hecho de que yo corto con eso y lo sano y borro esa memoria y ese trauma que me provocó innumerables conflictos sexuales, problemas emocionales como hombre y un montón de cosas que son incontables, pero que he atravesado a lo largo de toda mi experiencia de vida, principalmente de adolescencia y hasta los 24 o 25 años, que todo era como raíz tenía eso, pero yo no veía la raíz, porque no la recordaba. Entonces fíjense lo importante que es el hecho de que nosotros no solamente tenemos traumas que no recordamos, no solamente tenemos traumas ajenos de nuestros padres, que somos nosotros mismos, vuelvo a repetir, porque no hay culpables, somos nosotros los que nos transferimos esos traumas siendo nosotros mismos en la próxima vida, pero a su vez también nosotros podemos llegar a tener experiencias de vidas que atraemos para poder resolver ese problema. Fíjense la responsabilidad como padres. Y después, como les decía, no solamente hice eso, sino que si hay algo que no pude dejar de hacer es a partir de que nacieron mis hijas, es no dejarlas solas en casi ningún lugar. Y al principio tenía muchísimo miedo y terror a dejarla en cualquier lugar y he culpado a personas, porque lo sé, y he culpado a personas que tal vez no hayan sido culpables de cosas que imaginaba mi mente en función de lo que yo ni siquiera sabía que me había pasado. Así que fíjense hasta dónde puede llegar un trauma. Y a su vez, bueno, esto, ¿no? De cuidar tanto, severamente, hasta que en algún momento esto, después de que pasó y pude develarlo, se corrigió y no solamente borré de mí el trauma, sino que lo borré de mis hijas y que obviamente les hablo de que nadie te puede tocar, de que hay situaciones de vida, que hay situaciones en las cuales una tiene que hablar sí o sí, siempre escuchándola a cada lugar que va, cómo te fue, cómo la pasaste. Observo todas las situaciones posibles para saber cómo está. Bueno, entienden que un trauma puede venir de muchos lugares y que la herencia puede ser perpetuada o puede ser borrada por nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque la herencia, esta persona que abusa de mí, la perpetúa y la perpetúa a lo largo de toda su historia de vida y probablemente haya terminado así. Y de hecho, ustedes dirán, ¿pudiste confirmar esto? Bueno, sí, lo cuento en el libro cómo. Pero sí, pude confirmar con certeza con personas que viven acá, o sea, que pude después conversar y que han atravesado la misma situación con la misma persona y que me han contado textualmente qué es lo que vivieron y lo que experimentaron. Entonces nos damos cuenta de que yo voy, fíjense esto, lo importante, ¿no? Que como ser, desde la interpretación racional, me fui directamente a la memoria donde estaba guardado eso, en planta, en ayahuasca, me fui a ver la situación como si fuese una película, puse play, la vi la situación, pude ver a aquella persona todo lo que le sucedió y lo que le aconteció, y a su vez pude sanar mi emoción perdonándolo en el mismo momento. Tremendo. Yo lo veo como algo tremendo, radicalmente tremendo. Porque yo soy mi propio editor molecular en ese caso. Yo soy el que fui a sanar el trauma. Yo podría hablar 10 años, porque fui 8 años a un psicólogo por diferentes situaciones. Podía hablar durante 25 años, pero probablemente el psicólogo jamás vea lo que yo vi en ese momento. Y no lo vea. Y que eso provoque, a su vez, provoque tratar de tapar eso constantemente. Durante un tiempo consumí alcohol en exceso, cuando era joven, en la adolescencia consumí diferentes drogas, y todo esto lo hacía para tapar esas emociones que no quería sentir. Cuando tomo en exceso, cuando como en exceso, cuando me drogo en exceso, cuando miro información en exceso, cuando no puedo parar de distraerme, lo que estoy haciendo es utilizando la parte externa como anestesia. Pero la anestesia está en realidad agrandando el tumor. ¿Qué quiero decir con esto?
si la emoción es así chiquita y yo todos los días le doy de comer, se va a transformar en carne, esa carne va a ser cada vez más grande, o sea, podemos tener exceso de peso ligado a eso, pero esa pequeña parte se fractaliza, pide alimento y ustedes consumen la anestesia necesaria, o yo consumimos la anestesia necesaria para poder aliviar y calmar ese dolor. Entonces fíjense lo importante que es poder verlo al dolor, poder ver el trauma, poder resolverlo y a su vez dejar de transferirlo a lo largo de la vida. Bueno, buenas noches a todos los que se fueron sumando. Raquel, Vanessa, bueno, Mecánica General, dice Reina Madre, Barcos, Lucy, Tarot Astro. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por los que están del otro lado. Cuéntenme un poquito, a ver qué les pareció, si hay algún trauma que sientan que tienen que trabajar, si hay algún trauma que creen que puede llegar a estar impreso en ustedes, para que se den cuenta por sobre todas las cosas que los traumas no están ni en un lugar volado, ni en cualquier lugar, no, es carne. Un trauma es carne, un trauma es agua, son moléculas que están conformando células y esas células los organelos y los órganos y así. O sea, la impresión de información en forma de emoción está dentro de todos nuestros órganos y de nuestro cuerpo físico. La podemos ir a buscar, la podemos editar, la podemos sanar si queremos y podemos hacer que estas emociones se corrijan a lo largo no solamente de nuestras propias vidas, sino a lo largo de la vida de lo que seremos en las próximas vidas, que son nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros, bisnietos y así. Es como que nos vamos subdividiendo para vivir esta experiencia de vida que llamamos real. Bueno, qué lindo y qué interesante, dice Carmen. Bueno, gracias ahí a todos los que están del otro lado. Gracias por ser parte de esto y por escucharme también y por estar todos los días. Hay algunos que escuchan ahora en vivo y hay otros que están escuchando, me dicen me acuesto temprano y no puedo escucharlo, o por YouTube, dicen desde otros lugares que son las 4 de la mañana y a la hora que estamos saliendo ahora, ¿no? Y que ellos suelen mirarlo después. Así que gracias a todas esas personas que escuchan una forma diferente de poder sanarnos, y esto que es tan nuevo, que es la teoría de la flor de la vida por un lado, y a su vez esto que es tan nuevo de la autoedición molecular, y de que hay diferentes herramientas y recursos que nosotros podemos utilizar para llevarnos a una experiencia de vida más saludable y a su vez más feliz, si no entiendo mal. Esto fue todo por hoy. Buenas noches a todos, buen descanso. Esto fue Ciencia Teosófica. Nos vemos mañana a las 22 horas, como todas las noches. Mi nombre es Gibriel. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau.